bueno, estamos listos ya, porque René Tobar, ha llegado tu invitado. Ha Sí, llegado llegó tu mi invitado. Entonces, quiero que lo presentes, por favor, a tu invitado. Y mira, Lore León ya nos puso un super sticker. Lore, Eso. Gracias, Lore. gracias, muchas Lore gracias. nunca falla, ¿eh? No falla, de 49 pesotes, muchas gracias. Prometido, Lore, que ve pensando en tu pregunta, Pregunta. porque tenemos ya al invitado. Por favor, lo va a presentar René, y después, con todo gusto, Lore. Venga, entonces ahora sí, René, Vámonos. Bueno, preséntanos. mira, fíjate, a ver, les voy a dar el preámbulo y lo que es este personaje, que la verdad, tengo que felicitarlo, Luciano. Ahorita me dirás, mi querido Luciano, cómo se pronuncia tu apellido. Debe ser Murchio o Murcio, ya me dirás. Pero vamos a presentarte como debe ser. Este personaje que la verdad lo felicito, son de esos llamados fuga de cerebros, pues es un directivo o es directivo del América, que estuvo en la inteligencia deportiva de las Águilas, que ya nos platicará un poco, pero que llega a Europa, al Cercle Bruges, donde estuvo Carlos Aviña. Y la verdad que lo hemos perseguido porque eh, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te va? Bueno, pues este personaje que ¿Cómo tenemos están? como ¿Cómo invitado están? nos tiene mucho que hablar, mucho que decir, pues por ejemplo de Heriberto Jurado, pero vamos a lo personal, mi querido Luciano. Gracias por estar con nosotros, Iván Pirrón, como conductor. Luciano, pues platícanos un poquito de tu historia. ¿Qué es la inteligencia deportiva en un equipo? Porque se escucha muy padre, pero no sabemos a qué jugadores llevaste a la América y en qué consiste tu trabajo. No, gracias a ustedes por la invitación para acá, para platicar un rato. Pues mira, yo llego al Club América en 2018. Empiezo el primer año en el que estuve como parte del equipo de análisis del primer equipo, que también es parte del área de inteligencia deportiva en el América. Te platico más o menos en lo que consistía inteligencia deportiva en ese momento en el América, que la verdad que, como dices, el término inteligencia deportiva puede sonar a no sabes qué es. Rimbombante, suena Sí, inteligencia deportiva. pero la verdad es que es un término que solamente en México yo he escuchado que se usa. En el resto del mundo simplemente se conoce como el área deportiva del club, que a ver si tiene la parte de scouting, tiene la parte de análisis, tiene la parte de sport science, que es el análisis del rendimiento físico. Eso era lo que englobaba principalmente el América, la parte de inteligencia deportiva. Después, te digo, estuve un año como analista en el que fue el año en el que ganamos la Liga y la Copa. La Liga contra el Cruz Azul en la final, que Edson mete los 2 goles, y la Copa contra Juárez, la final allá en Juárez, que ganamos 1-0 con gol de Aguilera de penal. La verdad que fue un año en el que aprendí muchísimo. Fue el primer año en el que trabajé obviamente en el fútbol profesional y aprendí muchísimo. La verdad que teníamos un muy buen grupo de trabajo ahí en el América. Mucha gente joven con ganas de trascender en el mundo del fútbol. Varios todavía siguen ahí y la verdad que obviamente estoy muy contento de que les esté yendo muy bien, de que hayan conseguido el tricampeonato. Y la verdad que ahí fue la primera vez. Bueno, obviamente Carlos Aviña era el coordinador del área de inteligencia deportiva, entonces él Claro. era nuestro jefe, él era mi jefe directo. Y la verdad que tuve un buen desarrollo individual en el América, porque mi primer año fui analista y en el segundo año me pasaron al área de scouting. Yo la verdad que, Como scouting, perdóname, Luciano, como scouting, ¿a quién detectaste? ¿Cuáles son las características de un jugador, por ejemplo, del América? Si nos lo puedes describir. claro, mira, no me gusta decir, no nos gusta decir normalmente yo detecté a. La verdad es que es un trabajo de equipo. Generalmente todos somos parte del proceso de todos los jugadores que llegan a un club. No es que alguien trajo al jugador o alguien fichó al jugador.
La verdad que siempre es un proceso, es un equipo de trabajo que hace diferentes cosas durante el proceso, pero todos son parte del proceso. Te puedo decir que yo fui parte del proceso de varios jugadores que llegaron a la América, como Viñas, como Richard Sánchez, como Sebastián Cáceres, todos muy diferentes procesos entre ellos, pero la verdad que fue una época muy interesante porque fue una época en la que la América como que buscó hacer cosas diferentes, digamos. ¿Qué era esta diferencia, mi querido Luciano? ¿Cuál era qué? Cuando buscamos en el análisis, en el scouting, en el uso de los datos, buscar opciones alternativas a las opciones que normalmente la América hubiera fichado, digámoslo de esa manera. Yo creo que el ejemplo de Viñas es el ejemplo más importante en el que cuando el América ficha a Viñas, todo el mundo dice, ¿y este quién es? ¿Y este de dónde salió? La verdad que fue una apuesta que al final yo creo que salió bien. Sí, ¿cómo Al no? final era un jugador que había jugado, que 6 meses antes de llegar a la América estaba jugando en segunda división en Uruguay, que casi deja el fútbol cuando tenía 17, 18 años, y al final llegó a la América y el impacto que tuvo en el primer torneo nadie lo hubiera pensado, nadie lo Es hubiera verdad. pronosticado. Entonces fue una época muy padre porque en verdad conocíamos absolutamente todos los jugadores de los mercados principales en los que fichaba el América y realmente teníamos el apoyo de un jefe como Carlos, de un jefe como Santiago Baños, que realmente querían buscar este tipo de jugadores, que realmente querían hacer las cosas diferentes, querían realmente, digamos, tomar riesgos calculados. Entonces, obviamente cuando un departamento, en este caso de scouting, busca hacer este tipo de cosas y tiene el apoyo o más bien tiene el liderazgo de gente como Carlos, de gente como Santiago, que te apoyan hasta el final y que confían en tu trabajo, es mucho más fácil trabajar de esa manera y obviamente te da mucha más satisfacción cuando las cosas salen bien. Luciano, Iván Pirrón de este lado, gracias por acompañarnos. Buena tarde, casi noche por allá. A ver, mencionas el caso o el ejemplo de Viñas. Mi pregunta sería, ¿qué tanto estos departamentos de inteligencia deportiva utilizan los analytics, ¿no? Porque están muy de moda en el deporte de Estados Unidos, ¿no? Para todo se utiliza analytics, en la NFL, en la NBA, en grandes ligas, en el fútbol. Entonces, en tu caso particular con América, ¿qué tanto se utilizaban los analytics, por ejemplo, para llegar a Viñas? ¿Qué les decía el analytics de Viñas? Mira, en ese momento era algo, te platico lo que hacíamos y lo que hacemos comparado a lo que hacemos ahora en Cercle, la verdad no es tan diferente. Lo que buscamos en ese momento era incorporar análisis de datos a nuestros procesos de día a día. Es decir, que cuando nosotros analizábamos un jugador, no solamente lo analizábamos por video o lo analizábamos en vivo, sino que parte del análisis que hacíamos del jugador era un análisis de datos avanzados, digamos, con las muchísimas plataformas que hay disponibles hoy en día. Obviamente, ese análisis de datos cambia conforme a la posición, conforme lo que estás buscando, digamos, y obviamente también cambia conforme el club en el que estás. Yo te puedo poner el ejemplo de que obviamente los jugadores que scouteábamos para el América y los jugadores que he scoutado ahora para el Cercle, es muy diferente, porque al final Bueno, el verdadero bombazo para Efraín, X, Y, no. Z, realmente el tipo de jugador que buscas es ad hoc para cada club. Acá en Cercle buscamos hacer algo similar. Lo que buscamos es incluir procesos de análisis de datos orgánicamente en todos los procesos del día a día que hacemos. No vemos el análisis de datos como algo adicional, como algo externo, sino que lo vemos como algo parte de nuestro día a día. Es parte del análisis que hacemos para analizar nuestro equipo, del análisis que hacemos para analizar individualmente a nuestros jugadores, del análisis que hacemos para scoutear, de la comparación que hacemos del jugador que estamos scouteando externamente
compararlo con nuestros jugadores, y lo que hacemos acá es que tenemos ciertas métricas que para nosotros representan, digamos, por posición, que para nosotros representan lo que buscamos principalmente en un jugador. Te digo, por ejemplo, acá es un estilo muy diferente. Nosotros jugamos un estilo de alta intensidad en el que buscamos presionar alto, en el que buscamos ser muy efectivos en transiciones después de robar el balón. Entonces, para nosotros hay ciertas métricas que ahora en Cercle, cuando buscamos jugadores, son muy importantes, que tal vez para un equipo como el América no lo son. ¿Por qué? Porque el América es un equipo dominante. El América es un equipo que va a tener el balón más del 60% del tiempo en la mayoría de los partidos, sin importar contra quién juegue. El América es un equipo que siempre tiene que proponer. El América es un equipo que no solo tiene que ganar todos los partidos, sino tiene que gustar, tiene que jugar bien. Acá la realidad es un poco diferente. Al final somos un equipo, digamos, un equipo más chico, en el que tienes que buscar maneras de competirle a los equipos que tienen el presupuesto más alto de la liga. ¿Y cuál es esa manera? Para nosotros es siendo el equipo más intenso de la liga, somos el equipo que más metros de alta intensidad recorre, no solo en la Liga de Bélgica, sino también uno de las que más en Europa. Buscamos tener un equipo que físicamente sea mucho más dominante que el rival. Buscamos ser muy dominantes en momentos de transición. Buscamos ser muy dominantes en balón parado. Esas son maneras que puedes buscar para competirle a equipos que tienen un presupuesto más alto que tú. Luciano, con esas características que mencionas, porque evidentemente todos los clubes tienen un perfil diferente, ¿no? Ya mencionaste que a este club le gusta hacer presión alta, es un equipo intenso, sobre todo quiero pensar de la media cancha hacia adelante. ¿Qué jugador mexicano, si nos lo puedes mencionar, está en su radar? ¿Qué jugador mexicano tú dirías, saben qué? Cumpliría estas características. Exactamente, o sea, yo les puedo recomendar a este futbolista mexicano porque embonaría perfecto en nuestro club. A ver, obviamente hay varios perfiles, obviamente, naturalmente siempre voy a voltear a ver el mercado mexicano, pero te voy a ser muy sincero, es muy difícil al final hacer cosas con el mercado mexicano por el tema del presupuesto y de los precios. Nosotros somos un club que busca maximizar las posibilidades financieras que tenemos en el mercado, y la realidad es que hoy en día no es realista para nosotros ir a comprar un jugador mexicano que en el mercado mexicano puede tener un valor de transferencia mucho más alto que lo que un equipo europeo puede pagar. O sea, más realmente, bien, te lo juro, por más que quiero y intento, y hemos intentado varias veces, es difícil, es muy difícil. Pero es porque el jugador mexicano está sobrevalorado, o sea, los precios son exorbitantes de repente. A ver, sí, no, al final el precio de un jugador lo dicta el mercado. Si hay un club mexicano que está dispuesto a pagar 10 millones por un jugador que tal vez un equipo europeo está dispuesto a pagar 2 millones, entonces el jugador, porque el otro club está dispuesto a pagar 10 millones, pues vale 10 millones, esa es la realidad. Tú como club vendedor, te volteas, tienes una oferta del Cercle Bruges de 1.5 millones por un jugador. Te volteas y tienes una oferta de, llámese como le quieras llamar, Monterrey, Cruz Tigres, Azul. Cruz Azul, de 10 millones. ¿A quién se lo vas a vender? No, obvio, pero es más bien por la naturaleza del fútbol mexicano. O sea, claro, el fútbol mexicano vive en su propia burbuja y en su propio mercado, ¿no? Sí, esa es la realidad. La gran diferencia para mí es que el 95% de los clubes europeos dependen, su operación anual depende de el player trading, de compra-venta de jugadores. Acá en la Liga Belga, tú ves a todos los equipos siempre tienen, ¿cómo se dice? Un saldo neto positivo todos los años en cuanto a transferencias. ¿Por qué? Porque es una liga vendedora. ¿Por qué? Porque los derechos de televisión no son altos, porque los contratos de patrocinio no son altos, porque de ventas de boletos no representa mucho en
en las ganancias de los clubes. La manera que tienen los clubes de ganar dinero y de ser rentables es vendiendo jugadores. Y la diferencia es que en México los clubes son tan fuertes económicamente, la liga es tan fuerte económicamente, que la realidad es que los clubes, si no venden un año, no pasa nada. Si no venden jugadores 2 años, no pasa nada. Y así funciona. O sea, no, realmente no puedes hacer mucho para cambiarlo. Ese es el tema. Oye, Luciano, a mí me llama mucho la atención que inteligencia deportiva pues tiene mucho tema de lo que decía Pirrone de la analítica, ¿no? De los números y demás. Pero, por ejemplo, te voy a poner el caso, me llama la atención porque en América, y me quedó claro por expresiones de gente que está al interior, que América ya no va a comprar bombazos como antes lo hacía, porque le dan un seguimiento a jugadores. Pero te voy a voltear el caso de Pumas, que contrató a Aaron Ramsey y que está a nada también de llevarse a Keylor Navas. ¿Dónde está la inteligencia ahí deportiva cuando estás invirtiendo en un jugador de 34 años y en un jugador de 38 años? ¿Cómo entender eso en nuestro fútbol, Luciano? Mira, como te dije antes, cada club es diferente, cada club vive épocas diferentes también. Habrá épocas en las que los clubes busquen maneras creativas de ser competitivos. Habrá momentos en los que los clubes buscan traer un nombre grande, ya sea eh, porque creen que es la persona indicada, ya sea porque hay presión por parte de la afición, ya sea porque quieren traer un nombre grande para hacer tema comercial. Realmente depende de muchas cosas. Realmente, al final del día, la inteligencia deportiva es un recurso que tiene el club, es un apoyo que tiene el club, y al final del día el club decide si utiliza los recursos que tiene o no. Yo no sabría decirte cuál fue el proceso para reclutar a Aaron Ramsey, yo no sabría decirte cuál fue el proceso para reclutar a Keylor Navas, en caso de que lo hagan. Cada club tiene procesos diferentes, cada club hace las cosas de la manera que cree que son correctas te digo, depende mucho de los momentos también. Va a haber momentos en los que el club financieramente no pueda permitirse pagar traspasos y buscarán préstamos. Va a haber un momento en el que el club no pueda permitirse pagar transferencias definitivas y van a buscar por los jugadores libres. Realmente depende mucho de momentos y de la estrategia que tenga el club. Lo que pasa mucho en clubes mexicanos, sin nombrar clubes, yo creo que es algo que en general pasa en México, es que los clubes ven mucho a corto plazo. ¿Por qué? Porque los torneos duran 6 meses. Entonces, cada 6 meses tienes posibilidad de hacer algo. ¿Qué es hacer algo? Calificar a la liguilla, tal vez. Calificar al play-in, tal vez. Ser campeón, tal vez. Y es por eso yo creo que muchas veces se ven bandazos, si le podríamos decir así, en los proyectos. Pruebo algo, no me funcionó, lo cambio. No me funcionó, lo cambio. En vez de hacer un proyecto a largo plazo en el que digas, pues sabes que yo en 3 años quiero estar en el top 5 de la liga todos los años y quiero hacerlo desarrollando talento joven de mi cantera para exportar. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que 6, 7 meses después el equipo no califica a la liguilla y Y entonces ya hay viene la presión. presión. Y entonces lo que el proyecto a largo plazo que tú propusiste, te lo echan para atrás, echan al entrenador, te echan a ti. Puede pasar y muchas veces pasa así. Por eso es muy difícil encontrar un balance entre poder hacer un proyecto a largo plazo, pero al mismo tiempo tener el corto plazo. Y al final del día eso es lo más difícil. Lo más difícil es cumplir con tus objetivos a largo plazo, que puede ser 2, 3 años, que otra vez depende de cada club, y lograr que tu corto plazo te mantenga viva tu estrategia a largo plazo. Una última pregunta nada más, rápido, mi querido Luciano. El tema de Heriberto Jurado, mexicano que Sí. está en el Club Bruges, ¿cómo va? Porque sé que le ha costado mucho trabajo y por pláticas incluso que he tenido con Carlos Viña,
me ha comentado que también otro tema de los mexicanos es la adaptación, que no es fácil la adaptación del futbolista mexicano a Europa. No es para nada fácil y yo creo que mucha gente lo subestima. Yo llegué acá hace 4 años y medio, afortunadamente hablando inglés, afortunadamente, digo, obviamente mucho más maduro que lo que puede llegar un futbolista de 18, 19, 20 años a un país que no conoce. Realmente es un desafío, es un reto y obviamente el jugador tiene que estar listo para eso, pero yo creo también que nuestro sistema podría apoyar más al jugador para estar listo para esto. Un jugador se puede adaptar mucho más rápido si ya habla inglés. Un jugador se puede adaptar mucho, mucho más rápido si ha tenido otro tipo de exposición a experiencias fuera de su zona de confort. Obviamente, normalmente lo que más cuesta en cuanto a adaptación es estar lejos de tu familia, de tus amigos. Es que eso, te lo digo y repito, yo llegué a México, aquí a Bélgica mucho más maduro de lo que puede llegar un jugador de 18, 19, 20 años y a mí me costó muchísimo. Se subestima mucho, yo creo que desde afuera se ve fácil. Dice, no, este está en Bélgica viviendo la vida de sueño y se está quejando, ya sabes, pero no sabes realmente lo que significa hasta que lo vives. El tema del clima, acá 9, 10 meses de los 12 es completamente gris, llueve prácticamente todos los días, ves el sol tal vez 2, 3 semanas en todo el año, que eso nadie te prepara para eso también. El tema de la velocidad, del ritmo de juego. Realmente el estilo de juego en una liga como Bélgica es muy diferente a lo que se vive en México. Acá el ritmo de juego, la intensidad es mucho más alta. Tal vez la calidad técnica, te podría decir que en México hay más calidad técnica que en la liga belga, pero el ritmo de juego, el roce físico, la intensidad en los duelos, la intensidad en las transiciones, realmente es otra cosa. Y al jugador, por más que el jugador mexicano tenga una muy buena formación técnica, digamos, no tiene realmente esta base de alta intensidad, esta base de un ritmo alto de juego, y eso es lo que más les cuesta. A ver, Heriberto, al final del día está en un proceso de adaptación. Nosotros sabíamos perfectamente que teníamos que darle este proceso de adaptación. Nosotros sabíamos perfectamente que no iba a ser algo que en 1 o 2 meses él iba a estar ya como titular jugando. Así que es parte del proceso, estamos dándole el apoyo. Él, la verdad, también que está muy mentalizado a seguir, muy mentalizado a trabajar fuerte. Va en un buen camino, pero sigue en un proceso de adaptación que es normal, que es natural. Muy bien, Luciano, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Tres en la Banca. Te deseamos todo el éxito del mundo allá en Bélgica, que te quedes muchos años más, sin sol, pero muchos años más por allá. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias por la Luciano, invitación. fuerte abrazo. Nos vemos. Abrazo. Abrazo, éxito.